Bienvenidos amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los amigos y compañeros y hermanos de aquí de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega públicamente para la humanidad, para los tiempos del fin, para que se cumplan las profecías que nos enseñan y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones, y después vendrá el fin. La gnosis es ese Evangelio del Reino que estamos develando a través del misterio, el símbolo y la parábola, con que siempre se le entrega a la humanidad la enseñanza públicamente a través de todos los tiempos. Hoy hablaremos del Cristo social y de las próximas elecciones. Próximo 31 de mayo estaremos en las elecciones presidenciales de Colombia. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones. Debemos reflexionar seriamente sobre nuestro propio destino. El problema del mundo es el problema del individuo y la sociedad es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio radical, si queremos un mundo mejor, un mundo sin hambre, sin violencia, necesitamos cambiar dentro de nosotros mismos, cambiar nuestra propia individualidad, eliminando, eliminando los factores o defectos que producen en el mundo hambre, miseria y violencia, donde los que más sufren son los más pobres, los más necesitados. Necesitamos la paz, necesitamos difundir la paz para disipar las tinieblas de este mundo en que vivimos. Es urgente acabar con el egoísmo y con la codicia que ha creado esta se ha creado esa gran división de clases donde los grandes ganaderos, los grandes empresarios y los banqueros manejan el 85% del dinero de nuestro país. Necesitamos un cambio radical. Necesitamos reformas de las pensiones, de la salud, de la justicia, la reforma pensional para ayudar a los más pobres, a los más necesitados y recordar las palabras del divino Cristo, Rabí de Galilea: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El maestro Samael nos enseña en su libro El Cristo Social la necesidad de predicar ese Cristo social en todos los lugares de la tierra. El mundo está en crisis y se necesitan hombres de buena voluntad para llevar la palabra del Cristo social a la pobre humanidad doliente y recordar que el maestro Samael nos enseña que el hombre es un animal político y es necesario escoger a través de las elecciones hombres que le sigan devolviendo las tierras que la violencia armada y los intereses egoístas le quitaron a nuestros pobres campesinos y que refugiados llegaron a las grandes ciudades formando cinturones de miseria. Miles de hectáreas fueron quitadas a los pobres campesinos dentro de una violencia organizada y armada, donde unos pocos pasaron a tener miles de hectáreas que hoy no producen y que muchas veces ni pagan impuestos y deben ser entregadas a los campesinos. Necesitamos de una justicia social, ya que los ricos con sus políticos han hundido todas las reformas del pueblo. Necesitamos gobernantes que continúen con ese cambio que por primera vez se ha vivido en Colombia, a pesar de que los empresarios y sus políticos hundieron todas las reformas sociales y comprender las palabras divinas en Proverbios 31, versículo octavo, que nos enseña el sabio Salomón. Levantad la voz por los que no tienen voz, defended los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia, defiende los derechos
de los pobres y de los necesitados. Amigos y hermanos, estamos hablando del Cristo social, de una justicia social necesaria para nuestro pobre pueblo. El hambre y la pobreza con este gobierno han disminuido en nuestro país. Es un gran cambio, pero hay necesidad de que el cambio continúe, logrando que se aprueben las reformas sociales y, si es necesario, reformas sociales que tanto necesita nuestro pobre pueblo. Y por ello invitamos a una gran e histórica votación en las elecciones del 31 de mayo para lograr que Iván Cepeda triunfe en la primera vuelta. Y esto pertenece, amigos, a la doctrina del Cristo social que se encuentra en ese gran libro entregado a la humanidad por el venerable maestro Samael Aun Weor. Y hablemos ahora del Estado. ¿Qué hace el Estado por los desamparados, por los que pasan hambre, por los que no pueden gozar de una buena salud, de una atención médica, porque la salud ha caído en manos de los grandes empresarios? Es apenas creíble que los gobernantes de la tierra con sus instituciones que echan para atrás todas las reformas que tanto necesita el pobre pueblo puedan dormir tranquilos. Es imposible que puedan dormir tranquilos sabiendo que por las calzadas y las calles y los parques de la ciudad se encuentran madres y niños que no tienen dónde dormir, ancianos que sucumben de frío y que también se les niegan las pensiones por gentes que se ganan 50 y 60 millones en el mismo estado, enfermos que sin amparo se necesita un corazón de hiena para dormir tranquilos, gentes que ganan 50 millones y que toman decisiones del Estado, teniendo sobre sus hombros la responsabilidad como Estado y no apoyan las grandes reformas. El resultado de semejante crueldad son las revoluciones sangrientas. Ellos son los culpables de esas revoluciones, de esas dictaduras violentas, de esos exterminios políticos, de esas persecuciones, y todo por falta de amor, por falta de comprensión, por falta de caridad. Tienen corazón de hiena. Falta más amor en las gentes que administran y manejan el Estado. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones. El mundo está lleno de dolor y no debemos seguir aumentando ese dolor eligiendo, esto nos lo dice el maestro Samael. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones. El mundo está lleno de dolor y no debemos seguir aumentando ese dolor eligiendo malos gobernantes. Los pueblos han sido y siguen en verdad siendo engañados por astutos políticos que lo único que quieren es el poder, el dinero, con su corrupción, y eso es todo. Necesitamos gobernantes sinceros, sin codicia, que sientan amor, caridad y misericordia por nuestro pobre pueblo. Necesitamos una movilización histórica desde tempranas horas del domingo para que este gran representante sincero del pueblo, Iván Cepeda, con su caridad y misericordia por el pobre pueblo, logre el triunfo en la primera vuelta del próximo 31 de mayo. Todos y a llevar su propio bolígrafo, porque si no te entregan allá un bolígrafo, que, se, que esa firma, esas rayas se pueden borrar. Entonces hay que llevar el propio bolígrafo y hay que salir a votar desde tempranas horas en una forma o arrolladora multitudinaria porque necesitamos que Iván Cepeda gane en la primera vuelta para que nuestro pobre pueblo no se le complique la vida. Ahora, tenemos el problema de la injusticia, tenemos el problema de la violencia. Ya hemos dicho que todas esas situaciones violentas que se presentan en el país es por culpa de la injusticia social, de la falta de misericordia de esas gentes que dentro del Estado manejan las leyes
y han negado todas las reformas que ha tratado de presentar nuestro presidente Gustavo Petro, y por eso hay necesidad, después del triunfo de Iván Cepeda, lograr por una gran constituyente para que se puedan cumplir esas reformas y nuestro pobre pueblo goce de esos grandes beneficios. Repito, llevar nuestro propio bolígrafo, salir a votar desde temprano en una movilización histórica. Necesitamos ganar por la primera vuelta. Y ahora, sí, hablando aquí de, de lo que es la gnosis, ¿no? Necesitamos hablar de la gnosis. La gnosis es un autoconocimiento, una sabiduría que nos enseña, pues, el, que nos enseña la disolución del ego. Autoconocimiento, una sabiduría para conocernos a nosotros mismos y cambiar el curso de nuestro destino, porque si no, siempre vamos a hacer las mismas cosas, las mismas, identificados por las mismas cosas, siempre con los mismos apegos, etcétera, etcétera. No, el yo o defecto no nos deja cambiar, no nos, tenemos que comenzar a desarrollar lo que nos enseña el maestro Samael, una visión interior a partir de una sabiduría interior que se logra con la autoobservación psicológica. El primer paso que debe realizar un iniciado en esta escuela de misterios es conocerse a sí mismo, trabajando con la clave de sol para desarrollar el sentido de la autoobservación que se encuentra atrofiado dentro de la raza humana y que nos permite esos defectos que se manifiesten en la conciencia con su intuición dentro de cada uno de nosotros y nos lleven siempre a llevar una vida miserable, repetitiva, llena de problemas, porque el ego, el yo, no nos permite cambiar. Las profetisas de Delfos le entregaron a los 7 sabios de Grecia el lema máximo de la sabiduría: Homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás los grandes misterios del universo y de los dioses. El hombre, a través de sus sentidos, atrofiados sentidos físicos y su mente y su razón, únicamente percibe en cierta forma el mundo materia de las 3 dimensiones de nuestro planeta Tierra, pero a través de la gnosis y a través de un conocerse a sí mismo y desarrollando ciertas posibilidades y capacidades adormecidas dentro de nosotros mismos, vamos desarrollando una visión interior que nos va a permitir conocer no solamente nuestra gran realidad, que la desconocemos, nosotros somos un alma. Esa alma tiene poderes, tiene clarividencia, tiene telepatía, tiene intuición, tiene polividencia, tenemos el poder de recordar la vida pasada, tenemos el oído oculto. Esas son grandes realidades que la ciencia con todos sus adelantos desconoce. Podemos conocer nuestras vidas pasadas, podemos conocer las diferentes dimensiones del universo, los diferentes cuerpos que tenemos. Podemos conocer nuestro cuerpo astral, que llamamos alma. Podemos conocer nuestro cuerpo mental, viajar del cuerpo astral al cuerpo mental. Todos estos grandes misterios y sobre todo aprendiendo a manejar y a conocer y eliminar sabiamente nuestros defectos. Porque aclaramos para la conciencia pública que para que un defecto pueda ser eliminado, tiene que ser eliminado en cada una de sus partes. Hay que hacer una disección con el bisturí de la autocrítica. Y por ejemplo, que es un defecto de la lujuria, entonces tiene que ver, si usted, el discípulo gnóstico, dice: Virgen, Madre Divina, elimíneme ese defecto de la lujuria, no te lo elimina, porque tiene que ser eliminado en todas y cada una de las partes. Entonces ahí vas a perder el tiempo y esto hay que enseñarlo y hay que divulgarlo a todas las partes, sobre toda la faz de la tierra. Si es una lujuria, pues si te gusta el cabello, Madre Divina, elimíneme ese cabello, esos cabellos que me gustan de Carmen. Si te gustan las piernas, Virgen, Madre Divina, elimíneme ese defecto que le gustan las piernas de Carmen. Si le gustan los ojos, tenemos que eliminar parte por parte, porque el maestro Samael nos enseña
que sin disección no hay eliminación. Entonces, los discípulos que no hagan así están perdiendo miserablemente el tiempo. También hay necesidad de tener una intuición, porque la intuición es esa voz interior, esa voz del corazón, que nos permite discernir e interpretar esa sabiduría que siempre se nos entrega en símbolos allá en los mundos internos y para que nos sirva también para vivir a conciencia de nuestro mundo físico, no viviendo a través de la esclavitud de una materia que se procesa en virtud de nuestros defectos, etcétera, sino viviendo a partir de una conciencia. Tenemos que desarrollar la intuición y el maestro Samael nos enseña que un discípulo sin intuición vale 5. También nos enseña el maestro Samael que para que un defecto pueda ser eliminado, debe el discípulo tiene que tener arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no se elimina el defecto. ¿Por qué? Porque no lo va a eliminar. El yo o el defecto es tan vivo que él hace hasta un pratimocha. Cuenta la historia de su defecto, pero sin arrepentimiento. Y las personas siguen cometiendo los mismos errores y los mismos horrores y no cambian porque no tienen arrepentimiento. Entonces hay necesidad de pedirle a nuestro Dios interno, a nuestra Madre Divina, que nos ayuden pues a desarrollar ese arrepentimiento. Pero el maestro Samael nos enseña en una conferencia que cuando las partes superlativas del ser, del discípulo, están integradas, relacionadas conectadas con el sagrado sol absoluto, o el mundo del espíritu, entonces ese sagrado sol absoluto impregna con su arrepentimiento a esas partes superlativas del ser y esa persona puede realizar lo que se llama el practimocha o la confesión pública de sus defectos. Pero si esas partes superlativas del ser del discípulo no están conectadas con el sagrado sol absoluto, es, no hay arrepentimiento y por lo tanto los defectos no van a ser eliminados y entonces estamos perdiendo el tiempo y como dice el maestro Samael, la vida es como una película compuesta de dramas, comedias y tragedias y que cuando el cuerpo muere, el alma se lleva esa película. Antes de cortarle el cordón de plata le presentan a uno la película, ya que el momento de que está muriendo que le van a cortar el cordón de plata, le presentan la película de toda la vida, cortan el cordón de plata y el alma se va con esa película y se la proyectan allá en el Palacio de la Justicia Divina, en la quinta dimensión. En cámara lenta le muestran la misma película y le ayudan para que esa parte de la conciencia libre vea los errores que cometió en esa vida y entonces esa alma regresa en un nuevo cuerpo a repetir la misma película de su existencia, a repetirla. Entonces la vida no tiene ningún sentido. Los mismos, la mujer se encuentra con los mismos hombres, el hombre se encuentra con las mismas mujeres, con las mismas peleas, con los mismos problemas, con las mismas identificaciones, etcétera, etcétera. La vida no tiene ningún sentido. Por eso no debemos identificarnos con las cosas materiales de la existencia. La identificación de esas cosas materiales de la existencia, dicen los hindúes, que hacen de nuestra vida un mundo de maya o ilusión, siempre ilusionado, siempre lleno de proyectos, de ilusiones, o siempre viviendo del pasado, cuando lo que hay es que vivir el momento, estar ahí, estableciendo un proceso de la conciencia, desarrollando una intuición y así nosotros nos podemos desarrollar como discípulos y comprobar los grandes misterios del universo y de los dioses. Pero tenemos que irnos a la práctica, como nos dice Santiago el apóstol en su evangelio. Dice, debemos hacernos no oidores, sino hacedores de la gran palabra. Y como dice el mismo Cristo, la fe sin obras es fe muerta. No que yo creo en la noche, que yo creo, no, sin obras, o sea que son los tres factores de la revolución de la conciencia, la fe sin obras es fe muerta. Entonces no tenemos que trabajar.
La sabiduría es interior, se nos entrega internamente y la podemos percibir aquí, dentro del plano físico, a través de procesos intuitivos que nos permiten ver dentro de esta naturaleza material que hay unos principios espirituales que gobiernan todo lo creado. Eso y todas esas cosas las vamos comprobando todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que pasar a la práctica. Las conferencias, los libros, está bien, eso se llama el cuerpo de la doctrina, pero como nos dice el maestro Samuel, hay que buscar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Entonces nosotros a veces nos quedamos únicamente con la letra que mata y no las aprendemos de memoria, las repetimos como loros, nos creemos grandes sabios, nos creemos que ya estamos preparados, creemos que vamos muy bien en el camino cuando realmente no comprendemos absolutamente nada, convirtiéndonos en doctores de la ley que predican lo que no saben, como le dijo Jesucristo a Nicodemo cuando le preguntó, maestro, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Y el maestro Jesucristo le dijo, debéis nacer por segunda vez del agua, debéis nacer por segunda vez. Entonces dijo Nicodemo, nacer nuevamente del vientre de mi madre siendo viejo. Y le dice, y le dice Jesucristo, tú, un doctor de la ley y no lo sabes, de cierto os digo, debéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y por eso nos enseña Pablo de Tarso igualmente, que se nace primero carnal y se nace después espiritual. Pero estos grandes misterios los desconocen las diferentes religiones, porque ellos simplemente manejan el símbolo y la parábola y con sus interpretaciones y con sus adulteraciones han creado 50.000 sectas cristianas y que cuando una persona que era de una religión evangélica tuvo un accidente y que quedó en estado de coma durante varios días, él se encontró con Jesucristo y le dijo, maestro, allá en la tierra hay más de 50.000 sectas cristianas y todas se creen poseedoras de la verdad. Y el divino Cristo, Rabí de Galilea, le dijo, aquí hay solo una religión, el amor. Y cuando un fariseo le preguntó, maestro, ¿qué religión has venido a fundar? Y él le dijo, no he venido a fundar ninguna religión, mas buscar la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es lo que se comprueba desarrollando ciertas capacidades, ciertas posibilidades que nos permitan desarrollar una visión espiritual y entonces comprender al Cristo Jesús cuando nos enseña las cosas de Dios para los ojos de la carne, sentidos físicos, mente y razón es locura y para el ojo del espíritu es sabiduría. Nosotros simplemente estamos entregando la misma enseñanza del Maestro Jesucristo. La enseñanza siempre es la misma, entregado en su tiempo, en su idioma, etcétera, etcétera. Pues la enseñanza siempre es la misma. La enseñanza que entregó Mahoma, que entregó Krishna, que entregó Jesucristo, que entregó Samael, siempre las enseñanzas no son distintas enseñanzas. Esa enseñanza se la desarrollamos cuando ese Cristo, ese niño de Dios, nace en cada uno de nosotros. Entonces, esa sabiduría es la del Cristo, y el Cristo siempre es uno solo. El Cristo es el Hijo de Dios que se manifiesta en un hombre debidamente preparado. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, vamos a hacer la clave del sol para no olvidarnos de nosotros mismos, para estar viviendo el momento, para no identificarnos con los vecinos, con los amigos, con los familiares, vivir en conciencia con nuestro Padre interno, con nuestra Madre Divina, que es la realidad, porque si no siempre vamos a repetir la misma película, la misma película, entonces la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso a veces los maestros o el Padre interno nos muestra que se va a repetir algo de nuestra vida, algo de nuestra vida. Pero a veces nosotros estamos ciegos porque a una persona le muestran la sabiduría, entonces en los mundos internos, en una experiencia,
la vieron que estaba en un cuarto oscuro y que tenía aquí una venda negra en los ojos. Entonces, eso quiere decir que no hay intuición, que no se está viviendo el momento y que no nos vaya a pasar eso a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hacer la clave de sol, que es la que enseña el maestro Samael, para conocernos a nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos qué estoy pensando y observamos interiormente qué estamos pensando. Si estamos pensando o sintiendo, es un defecto que nos duerme la conciencia, un defecto de ira, un defecto de lujuria, un defecto de codicia, etcétera. Y esos defectos tienen embotellada a nuestra alma. Y el Cristo nos enseña, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Entonces nos preguntamos, ¿qué estoy pensando? Y simultáneamente mirar qué estamos sintiendo. Si tiene ira, si tiene depresión, etc. Son defectos que nos duerme la conciencia. A veces el yo se realimenta y se fortalece porque la persona dice, "Ay, tengo depresión, tengo depresión". No la estás alimentando. Estudia la causa de la depresión o vive en algún traumatismo y obsérvalo. Uno observa el traumatismo de algo que pasó de un pasado, entonces uno lo observa y lo elimina. Para eso estamos en la enseñanza gnóstica. Estas son las enseñanzas que estamos entregando en el centro en él y que nos enseñó públicamente nuestro venerable maestro y gran avatar y único avatar de la gnosis, Samael Aumbiol. ¿Qué estoy pensando? Tenemos que hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Si te estás bañando, báñate. Si te estás caminando, camina. Si estás cocinando, cocina. Si estás comiendo, come. Pero ¿por qué tenemos que estar pensando en una cosa diferente a la labor que estamos realizando? Yo a veces voy en un bus y muchas veces me ha pasado y voy observándome. Y voy viviendo. Todos llevan como la mente ida pensando en cualquier cosa. Mi persona va y he logrado cuando han pasado ciertas circunstancias difíciles dentro del transporte para estar ahí y ayudar a las pobres personas que se identifican con alguna cosa que pasa en el ritmo de su vida. Cuando uno está ahí, la conciencia se manifiesta y uno no se identifica con los eventos y puede ayudar a otras personas que se identifican con los eventos. Entonces, ¿qué estoy pensando? Entonces, a mirar interior y psicológicamente qué estamos pensando, y si es un pensamiento de cualquier clase, y si son dos pensamientos, hay que eliminar el uno, hay que eliminar el dos, hay que eliminar el sentimiento, qué labor estoy realizando. La tercera pregunta es, ¿en qué lugar me encuentro? ¿En qué lugar me encuentro? Y primero, conciencia de nosotros. Segundo, conciencia de la labor que realizamos. Y tercero, conciencia del lugar donde nos encontramos. Y por último, como parte de esta misma tercera pregunta, ¿estaré en cuerpo físico o estaré en cuerpo astral? Porque uno en el plano astral, en ese llamado mundo de los sueños, a veces uno ve cosas raras que si uno se aprende a observar aquí, vivir el momento aquí, el lugar donde se encuentra en este plano físico, entonces logra despertar conciencia en los mundos internos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? ¿En qué lugar me encuentro? ¿Qué hay de raro en este lugar? Eso debemos repetirlo, pero no dejar que nos mecanice, el yo nos mecanice la práctica. Porque hay gente que dice, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? No, la clave solo es S-O-L, sujeto, objeto, lugar. ¿Qué estoy pensando? El sujeto, objeto, qué labor estoy haciendo y lugar en qué lugar me encuentro. Esa es la verdadera clave de sol que casi no la realiza la humanidad que sufre, porque nos hemos quedado con el cuerpo y la doctrina, nos quedamos quedados con las partes, con la teoría, con los ritos, pero nos hemos olvidado realmente de lo que es el alma de la gnosis, y el alma de la gnosis es, como decía el Cristo, déjelo todo, coge tu cruz y sígueme, o como le enseña el maestro Samael, morir para nuestros defectos, nacer, nacimiento segundo del agua y del fuego, y tercero, morir, nacer y ayudar a la humanidad, o sea, divulgando este mensaje sobre toda la faz de la tierra. Entonces vamos a hacer una relajación porque ya estamos en el apague y vámonos. Respiración lenta y profunda. El aire entra por la nariz, sentimos que entra por la nariz, lo expulsamos por la boca
y al expulsar el aire imaginamos que el cuerpo queda totalmente relajado. Respiración lenta y profunda, ojos cerrados. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Pronunciamos el mantra Om, que simboliza a Dios. Om, Om, Om. Padre mío, Madre Divina, mi apóstol Judas, Divino Arpócrates, Maestro Tawil, Milares Maestro de la Orden de los Epotae, os suplico, os ruego, os imploro, ayúdenme para el despertar de la conciencia. Padre mío, ayúdame a tener voluntad para escuchar estas conferencias, para estudiar los libros sagrados del Maestro Samael, para practicar, vivir y divulgar estas enseñanzas sobre toda la faz de la tierra. Necesitamos ayudar a la humanidad que sufre. Como dice el Cristo, Jesús, es mucha la mies y poco los obreros. Los obreros son las personas que divulgan estas enseñanzas. Hay que pedirle a Dios para que mande más obreros a la mies, para, para la mies. Entonces, necesitamos divulgar estas sagradas enseñanzas en una u otra forma, invitando a personas para que escuchen estas conferencias, grabando estas conferencias y enviándoselas a otras personas, si les gusta. Entonces, les pedimos que se inscriban o se las seguimos enviando. Ay, yo les agradezco que nos ayuden a divulgar estas enseñanzas. Colaboramos ahí con la justicia de lo divino que necesita que esta enseñanza se conozca sobre toda la paz de la tierra. Padre mío, Madre Divina, ayúdame a conocerse a sí mismo, a realizar el trabajo psicológico, etcétera, etcétera. Entonces ahora, si usted tiene algún defecto que le esté molestando, su vida de ira, de codicia, de apego, etcétera, entonces usted estudie, compréndalo, compréndalo, y lo va eliminando parte por parte, con arrepentimiento. Y tiene que desarrollar la intuición. Yo voy a ponerles un ejemplo de una vez, yo cogí un bus, iba a tener un programa gnóstico por la radio, y siempre el bus me paraba en la esquina de la 59 y yo cogía derecho, pero un día un chofer me paró en la esquina de la 58 y a mí no me gustó. No dije nada, me bajé del bus, me dio como rabia. Yo dije, pero yo voy a hablar de la gnosis porque tengo que tener rabia. Voy a ver qué pasó. De pronto el hombre no me escuchó. Y era que realmente la parada no era en la 59 porque quedaba ahí en la mitad de la calle, sino era en la 58. Y tercero, yo, comprensión. Yo en la Sierra de Nada caminaba hasta 1 y 2 horas y corría. Y ahora aquí nada más tenía que caminar 50 metros. Entonces vine y comprendí desde ahora en adelante, si el bus me pasa, alguna vez no ha pasado nada y yo tengo que caminar, etcétera, etcétera. Le hice esa comprensión, le pedí a la Madre Divina que me fuera a eliminar eso parte por parte y más nunca volví a tener problemas con los choferes. Siempre me paraba un poquito de plano para tocar el timbre antes de la... Pero si me pasaba por algunas circunstancias, yo no tenía ningún problema. O sea, y así
va uno comprendiendo, va, le hace una comprensión, le hace un juicio y siente arrepentimiento, porque eso no nos conviene, y le pedimos la eliminación parte por parte a la Madre Divina. Entonces, si tenemos algún defecto de la ira, de la codicia, del apego, así que nos esté atormentando, etcétera, entonces vamos a estudiarlo en este momento.